primera vez a esta universidad a exponer un tema que la verdad es un tema que no tiene una salida doctrinal, no tiene un enfoque real respecto a la naturaleza de los registros tributarios. Les digo esto porque los manuales, que me han querido el profesor Rubén Sanabria, como la emitida hace poco por Gaceta Jurídica en unas suscripciones sobre contabilidad financiera, etcétera, donde se ha editado un manual sobre delitos, sobre ilícitos tributarios e infracción tributaria. Uno lee ese manual y se da cuenta que uno no termina entendiendo qué diferencia hay y qué es un ilícito tributario frente a una infracción tributaria. Este tema yo lo empiezo a desarrollar, a estudiarlo, de verdad, cuando hice la instancia en Sevilla con un profesor y amigo mexicano, quien justamente su tema doctoral era la defraudación tributaria. Muchas horas, muchas jornadas de discusión, de enfoque, de temas, me hicieron interesar en este tema, que es lo que yo voy a exponer ahora. El trabajo mucho más elaborado, pero con algunos hierros a mi criterio, que hoy los pondré, era del profesor Percy García Cabero, pero me parece que también el enfoque que se hace sobre el ilícito tributario, en mi criterio, por no decir, debo decir que es insuficiente. Entonces lo que buscamos aquí es tratar de establecer desde el inicio, en primer lugar, el problema del bien jurídico, el problema de los sujetos desde el punto de vista de la defraudación tributaria que, por ejemplo, Percy García, los otros anteriores que cité ni siquiera mencionan esto. Para Percy García estos actos se cometen como delitos de dominio. Yo creo que eso no es así. Los delitos tributarios en general son delitos de infracción de ley. Entonces, con este enfoque, pequeña introducción, me permito iniciar mi exposición. En primer lugar, un tema muy importante es justamente el tema del bien jurídico tutelado. Profesores alemanes, profesores peruanos hablan de que el bien jurídico tutelado sería la recaudación tributaria, mayoritariamente. Eso es falso, a mi criterio, por una sencilla razón. El pago se realiza a través de actos fraudulentos. El problema es que no se paga lo que debería ser la obligación en sí. Es decir, hay un pago deficiente producto de actos fraudulentos, pero el pago se hace. Por lo tanto, no podemos afirmar como sostiene la doctrina dominante, que el tema de los ilícitos tributarios se cimienta sobre la recaudación tributaria. Eso, a mi criterio, creo que se hará. Más aún, la doctrina patrimonialista en materia de ilícitos tributarios dice justamente eso, ¿no? Que es la recaudación tributaria. Pero ese es un rol del ámbito del derecho tributario, de la propia función administrativa de SUNAT. O sea, no es un tema penal. Como les digo, el pago se realiza, pero el pago es deficiente, por decirlo menos. Otra tendencia respecto al bien jurídico en los delitos ilícitos tributarios tiene que ver con el enfoque funcional. Para ellos, me parece un poco más coherente, lo que afectaría a los ilícitos tributarios es todo el sistema de recaudación. Pero aún quedando en eso, todo el sistema de recaudación. Yo, mezclando ambas y apuntando a mi criterio mucho más en el segundo, porque me parece que el tema de defraudación de ilícitos tributarios es un tema de sistema, no es un tema unipersonal como vamos a ver, es un tema de todo un sistema que busca recaudar a partir de una declaración cierta y verdadera, sustentada por documentos, de una forma tradicional, un monto respectivo. Entonces, ese monto se ve afectado cuando fraudulentamente se declara una cosa distinta a lo real. En consecuencia, para mí, el bien jurídico es la expectativa de que el Estado reciba la completa recaudación a partir de una verdadera declaración. ¿Por qué hablo de expectativa? Que es un término funcional, son algunos términos de los cuales voy a usar en la conferencia, porque los ilícitos tributarios es un tema funcional. ¿Por qué hablo de expectativa? La expectativa es aquello que se proyecta el Estado, ¿no? Y esa proyección descansa, por decirlo así, sobre una fe en las declaraciones. Muy bien, es decir, el Estado deja por sentado que los ciudadanos, es un tema, que los ciudadanos cumplirán su labor, el contribuyente cumplirá su labor pagando lo que debe pagar.
¿no?, el impuesto respectivo a partir del sustento respectivo. Vamos a ver que, por ejemplo, en el tema tributario hay un gran problema, para no hablar justamente de documentos, porque el tema es que muchas declaraciones se hacen a través del sistema. Entonces no hay inicialmente una presentación documentaria en algunos casos, como vamos a ver. Muy bien, entonces eso es, a mi criterio, verdaderamente el bien jurídico. El Estado se proyecta en eso. Yo, a través de un acto fraudulento, pues no pago lo que debo pagar. El tema en los ilícitos tributarios tiene que ver con algo importante dentro de la diferenciación entre ilícitos e infracción tributaria, algo que no se ha resuelto, no se ha enfocado. Pretendemos ahora hacer un enfoque de algo que lo esbocé, como les dije, en mi estancia en Europa, y lo sustento ahora, de algo que estoy trabajando. Es que Heinz Mattes, profesor alemán, en sus libros sobre derecho administrativo, dice algo claro. ¿Qué diferencia o por qué diferencia hay entre un ilícito tributario y un delito y una infracción tributaria? Heinz Mattes, casi en la parte final de sus libros, después de unas exposiciones muy sustentadas, justificaciones desde el punto de vista alemán, de que no habría tantas diferencias desde el punto de vista normativo, sino a partir de una sanción penal, él dice, muy sucintamente, sencillamente la diferencia entre infracción y ilícito tributario es que los delitos tributarios son así porque al Estado le da la gana, y son infracciones tributarias porque al Estado le da la gana. Es decir, para él, dice, es esa dicotomía entre la posibilidad del poder que tiene SUNAT de poder establecer infracción y no delito. Para él eso es un criterio legal, dice, que puede estar bien o no, pero eso lo establece la ley. Por lo tanto, el ámbito de la diferencia de los delitos de infracción tributaria no tiene que ver con los delitos tributarios en el ámbito de que si el acto o la consecuencia de lo que pueda llevar un delito tributario tenga incidencia en una infracción tributaria. Me explico. Cuando un sujeto declara fraudulentamente algo y paga consecuentemente un impuesto por eso, el primer problema que se presenta es que la entidad recaudadora, a través del cruce de información, puede detectar ello. Muy bien. Estamos frente a una intervención del propio ente recaudador. El segundo punto es la multa o la sanción que puede, desde el punto de vista administrativo, imponerle al infractor. Pero eso, no sé, independientemente del impuesto en sí, que podrá ser acotado, ¿no?, luego en un tiempo futuro, y finalmente, ¿no?, el pago que se hace y que quede en el ámbito administrativo. El tema de los delitos tributarios, de un delito tributario, no es un tema administrativo. Es decir, la consecuencia de una sanción en el ámbito tributario es la misma consecuencia que se da en los delitos aduaneros. ¿Y por qué? Es decir, no afecta el tema del pago. Yo no me puedo exonerar si demuestro, por ejemplo, que producto de un hecho, digamos, de necesidad, de una coacción, yo he tenido que declarar eso. Eso no es un tema que el ente administrativo lo va a resolver, ni va a exonerar eso del pago y la multa respectiva. Por eso les digo, el delito tributario se cimienta sobre, entre comillas, un acto fraudulento. Y los parámetros sobre los cuales se va a regir el proceso penal es sobre ese acto fraudulento. El proceso penal no va a incidir bajo ninguna circunstancia sobre el mal pago, pago deficiente y toda la declaración a SUNAT. Solamente va a tomar esta declaración y lo que puede decir el ente recaudador como un medio probatorio. ¿Y por qué les digo esto? Si uno lee los manuales que les decía la acotación de la Gaceta Jurídica que ha sacado el Servicio Tributario y Infracción Tributaria, también del profesor Sanabria y otros manuales, uno se va a dar cuenta que ellos abordan el ámbito del delito, dice tipicidad, anticulpicidad y culpabilidad. Y luego entran a hablar del tema de infracción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación? La relación es que no hay relación. Ambos se mueven por parámetros totalmente distintos. Por eso les decía, el tema de la infracción, con el cual se prueba el acto fraudulento, es un tema administrativo. Y el derecho penal solamente lo toma esto como un tema probatorio. No puede, bajo ninguna circunstancia, una sentencia, invalidar el mal pago, el pago deficiente, etc.
O sea, el contribuyente entra al proceso como sujeto activo. Vamos a ver más adelante el tema de la competencia, es decir, algo que también no lo desarrollan bien algunos profesores. García, él habla, por ejemplo, de que el contador también sería un contribuyente. Vamos a ver si esto es así. Eso lo resolveremos en minutos con un tema de competencia. Muy bien, entonces, finiquitando esto, la infracción tributaria es una figura de carácter administrativa que versa sobre un pago de impuestos, que puede versar sobre una sanción, multa, etcétera, etcétera. Pero ese ámbito se ve resguardado totalmente porque la ley lo ha reconocido como un tema eminentemente administrativo. El ilícito tributario es una figura que se mueve por parámetros totalmente distintos, donde no va a entrar en juego para nada el tema administrativo, solamente como medio probatorio. Y entonces, en el ámbito penal se regirán principios de derecho penal, las reglas dogmáticas del derecho penal. Les decía antes, por ejemplo, los manuales hablan tipo, anticulposidad, culpabilidad en el ámbito tributario, pero ¿cómo funciona eso? No les dicen cómo funciona eso. Y por ejemplo, frente a una persona, para llevarlo al campo penal, está siendo procesada por un delito tributario, o ha hecho una declaración falsa, por ejemplo, una empresa, que ha favorecido a una tercera empresa, esa declaración, vamos a ponerlo así. Imaginemos que en el proceso penal este sujeto prueba de que ese acto es un acto que se ha sustentado en que, porque él ha sido coaccionado, puede mediar un secuestro, etc. Estamos hablando frente a una causa de justificación, un estado de necesidad, por ejemplo. No tenía otra. Muy bien. Imaginemos que la sentencia penal es absolutoria. ¿Puede esa sentencia eliminarle ya algo consumado? Es decir, ¿puede incidir sobre la infracción tributaria? No hay una norma expresa que diga que esto debe ser así. Es decir, el tema tributario lo tendrá que manejar bajo otros parámetros. ¿Y por qué bajo otros parámetros? Por una sencilla razón, señores. SUNAT permite que no pagues al vencimiento del periodo en el cual debes declarar. Pero lo que no te permite SUNAT es que no declares. Por lo tanto, no puedo yo hablar, en el caso de este sujeto que fueron secuestrados, tuvo que pagar un rescate, no tenía dinero, invocar que no tenía dinero para pagar. SUNAT, eso no es un problema para el ente recaudador. Me lo pagará después, fraccionadamente, de a poco, pero sí me tienes que declarar. Por lo tanto, por eso les digo, no es un problema de recaudación, es un problema de declaración, el tema de favor. Claro, entonces, una sentencia absolutoria por un ilícito tributario, bajo ninguna circunstancia, puede incidir sobre el ámbito administrativo recaudador. ¿Y por qué? Y aquí tomo a Heinz Matter, simplemente porque el Estado así lo ha establecido. No hay una relación con causa y efecto. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de delitos tributarios, debemos olvidarnos por completo de todo lo que tenga que ver con el acto administrativo de declaración del sujeto frente al ente recaudador. Un acto fraudulento, frente a una declaración fraudulenta ante el órgano recaudador, se maneja bajo esos parámetros y queda ahí. Si consecuencia de eso hay una denuncia por medio del sujeto sometido a un proceso penal, ese proceso penal se va a mover bajo los criterios del proceso penal. Puede ser exonerado el sujeto de responsabilidad, pero eso no va a incidir sobre la infracción tributaria. Más aún cuando dentro del sistema tributario hay la posibilidad de corregir declaraciones, ¿no? Y en muchos casos, incluso, más allá del tiempo, pero con la multa respectiva. Es decir, nadie puede decir que por razones X no pudo pagar. El tema de la declaración es eso, es una declaración, no es un tema de pago, ¿ya? Muy bien, como les decía antes, Percy García, cuyo ahora va a ser referente, porque el profesor es para mí que mejor ha trabajado en el ámbito penal tributario en Perú, él habla de que los delitos de infracción tributaria son delitos de dominio. Ustedes saben que en el ámbito del derecho penal, Roxin, que es el padre de la teoría del dominio del hecho, el dominio del hecho se cimienta sobre 3 supuestos. Quien decide cuándo, cómo y dónde se realiza el hecho. Es decir, tiene un dominio funcional del acto.
Yo puedo enviar a alguien con una torta para una autoridad, esa persona lleva una torta, no sabe que hay una bomba, yo lo estoy manejando a él. Ese es un caso de autoría mediática. Entonces, el dominio del hecho es una figura que se da sobre quien decide. Sin embargo, el propio Roxin ha dicho claramente, refiriéndose a los delitos contra la administración pública, que es también un tema tributario, por lo tanto, aplicable. Ha dicho claramente, y se lo voy a demostrar ahora, en los ámbitos de los delitos contra la administración pública, cualquiera que esto sea, la teoría del dominio del hecho no sirve. No sirve, y se lo voy a demostrar. Primer supuesto, vamos por el ámbito de un delito de corrupción para entrar luego aquí. Para Roxin dice que eso es un problema de infracción de deber. Ahorita sabemos de qué se trata un delito de infracción de deber. Si un sujeto, un funcionario, esposa, ¿sabes qué? Me van a pagar una coima por hacerme de la vista gorda y dejar pasar un expediente para una licitación, y yo no tengo a quién confiar, solamente tú, eres mi esposa, te has casado conmigo, me acompañas muchos años, quiero que tú recibas el maletín en tal dirección. ¿Qué puede hacer la esposa? Puede cachetearlo, puede insultarlo, puede desmayarse porque el esposo le está pidiendo algo ilícito, pero a su vez también la esposa puede decir, muy bien, ok, lo voy a hacer, ¿cuánto es la mía? Y la esposa puede decir, bueno, esta es mi oportunidad, ¿cuánto es lo que va a darte? $50.000, justo lo que necesitaba, ya tenía problemas contigo. La esposa va, recibe el maletín y se va de viaje. La pregunta es, ¿quién tiene dominio del hecho? Es la esposa. Ese es el ejemplo que pone Roxin. Pero la esposa no es funcionario. Por lo tanto, no podría imputarse el delito. Ese es el ejemplo que pone Roxin, por ejemplo. En el caso tributario se habla del contribuyente. Más adelante veremos el tema de la competencia cuando se delega. El contribuyente no es cualquiera. ¿Puede ser contribuyente alguien que no tenga RUT? Entonces, solamente determinados sujetos. Entonces, el tema tributario, que es lo que nos toca, es un tema de infracción de deberes. El ámbito tributario, desde el punto de vista de los ilícitos, es un tema de infracción de deberes. No es un tema de dominio. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Arriba he puesto una definición, aquel en que el autor haya tenido, respecto a los dominios, posibilidad de dominar la relación de hecho típico, es decir, quien es señor del suceso. O sea, el que domina, no necesariamente tiene que estar. Eso de estar presente ya en un buen hecho, para ser autor, eso en derecho penal hace más de 40 años superó, ¿no? Es decir, quien logra manejar todos los aspectos, no necesariamente estar presente. Y un tema importante, en derecho penal, señores, no existe esa definición de autor material e intelectual. Eso no existe. Los periodistas podrán hablar de eso, pero en derecho penal no existe esa definición, porque nadie puede ser sancionado por pensar, ser intelectual, ni nadie puede ser sancionado por hacer, únicamente material. Es decir, yo le doy una torta para que me lo lleve a un lugar, y el sujeto que está trabajando no sabe que hay una bomba. Dice torta, pastelería Muñoz, por ejemplo, y no sabe que lleva una bomba. Entonces, la pregunta es, ¿lo voy a juzgar a él? Eso en derecho penal no es admisible. Yo veo que eso se abusa mucho en televisión, pero no funciona en derecho penal. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Estos delitos, sobre todo cometidos por funcionarios públicos, por ejemplo, tienen que ver justamente con un deber especial. El sujeto, el funcionario, y también los obligados a tributar, tienen un deber especial. ¿Cuál es mi deber? Justamente en virtud al bien jurídico. Mi deber es tributar en el plazo correspondiente y declarar oportunamente lo que realmente he tenido como ingreso, como renta. Esa es mi obligación. Lo tengo yo, contribuyente. No lo tiene cualquiera. Entonces es un deber especial. Esa obligación especial tiene que ver con una institución, no desde el punto de vista formal, sino con una institución de lealtad al Estado.
y una institución de que los actos y los deberes deben realizarse de la forma correcta y de acuerdo al imperio de la ley. Eso es lo que se infracciona. Si aplicamos eso en el ámbito de corrupción, por ejemplo, veremos en el caso del funcionario que mandó a la esposa. ¿Es parte de su función recibir coima? No. ¿Qué ha hecho? Ha infraccionado su deber. Yo con esto ya lo puedo imputar como autor. Y esto es importante cuando veamos el caso de personas jurídicas y las personas que envían a terceros para hacer declaraciones. ¿Ya? Es un tema que hay que tenerlo ahí. ¿Qué es un delito de infracción de deber? En los cuales únicamente puede ser autor aquel que lesiona un deber especial extrapenal. Un deber especial extrapenal que existía ya con anterioridad a la formulación del tipo, funcionarios, médicos, servidores, etc. ¿Por qué habla de una situación extrapenal? Señores, la condición de contribuyente no nace en el derecho penal, sino en el ámbito del derecho tributario. Y los ilícitos tributarios no son un tema del derecho tributario, simplemente el derecho penal. Esa condición, ese estatus, se transforma en el ámbito penal como la de un sujeto activo. Entonces, la condición de contribuyente es extrapenal. No nace en el derecho penal, a eso se refiere. Y esa condición de contribuyente se sustenta sobre un deber, declaración cierta y oportuna. Sigamos. Muy bien. La administración pública en general, ¿no?, tiene que ver con los órganos estatales, implican niveles, etcétera, etcétera. Muy bien. Pasemos ahora a ver justamente el tema que nos convoca respecto a los delitos de defraudación. Pero quiero hacer una tingencia para poder entrar a esta última parte. En derecho penal, señores, hay un principio elemental que del funcionalismo se ha impuesto ahora. Las competencias no se delegan. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente responderá en el caso de una infracción, de un delito tributario, quien era la persona obligada a declarar. No los intermediarios, salvo que los intermediarios hayan realizado alguna acción indebida en esa declaración. En el ámbito penal, en el ámbito tributario la cosa está clara. Es un tema al final, me has pagado mal y va a venir una sanción. Pero en el ámbito penal hay una cosa muy importante. Si la declaración es falsa y se coge un contador o representante para que lo haga tal como me dieron, esa infracción corresponde necesariamente al contribuyente, ese delito. ¿Por qué? Porque las competencias no se delegan. Yo no puedo decir, sí, parece la culpa de mi contador. Un momentito, tú tienes el deber de controlar a tu contador. Podemos sustentar un tema de autoría, pero yo no puedo exonerarme a partir de que como el contador lo hizo, yo no sé nada. Eso no funciona en derecho penal. Es, por ejemplo, el caso muy sonado de Magali Medina. Es importante para poder entrar a ver el tema. ¿Qué es lo que pasó ahí? Supuestamente un día Pablo Guerrero estaba en un lugar a altas horas de la noche. ¿Quién dijo eso? Un fotógrafo de una revista. La directora, ¿no?, dio por cierto y lo publicó. ¿Quién es la responsable de la difamación? También la directora. Si la directora, porque tiene amoríos con el fotógrafo, porque confía en él, porque trabaja 15 años, etcétera, etcétera, no verificó eso, eso es de su competencia. Ella debe responder por ese delito. Ocultamente con el fotógrafo, seguramente. Pero ella no se puede exonerar que él lo hizo y me engañaron. Eso no funciona en derecho penal. Entonces era claro que ante ese supuesto, ante la evidencia de que la foto no correspondía a la hora en que decían ser, lo único que quedaba ahí era negociar, transar y llegar a un acuerdo. Eso es importante para lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Dicho esto, entonces, por lo menos estamos dejando claro lo siguiente antes de entrar. En primer lugar, que el tema penal de los delitos tributarios en general, donde está la defraudación, es un tema de declaración falsa. Así simple, así de simple. Por lo tanto, el bien jurídico aquí es un tema de expectativa respecto a una declaración oportuna y cierta. Hemos dicho, a su vez, de que estos delitos no son delitos de dominio,
son delitos de infracción de deber. ¿Claro? Muy bien. Bajo esta premisa, entremos a ver ahora lo relacionado al delito de defraudación tributaria. La defraudación es un término del ámbito patrimonial en el derecho penal que implica actos dolosos desde el punto de vista de la presentación o declaración de algo, en general. El decreto legislativo 813 nos define esta figura delictiva. El provecho propio de tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid, otra forma fraudulenta, deja de pagar todo en parte los tributos que establecen las leyes. Esta construcción es un poco deficiente porque mezcla cuestiones administrativas con cuestiones penales, pero sin embargo hay que rescatar algo, ¿no? Es decir, dejar de pagar todo en parte. Por ejemplo, yo puedo hacer una declaración y no hacer los pagos descargando con facturas que pueden ser falsas, por ejemplo, ¿no? O en parte reducir el monto de lo que voy a pagar a través también de papeles de documentos fraudulentos, ¿no? Por ejemplo. Creo que en esa parte, si lo interpretamos así, es acertada, ¿no? Pero justamente lo que decía, este es un delito de infracción de deber, no es un delito de dominio, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Si bien es cierto, como ustedes pueden ver ahí, que aquí dice el qué, y ahí viene la primera diferencia. En derecho penal, el qué es el sujeto. Esto me diría a mí, en otros delitos patrimoniales, libertad sexual, etc., que cualquiera puede ser sujeto activo. Indudablemente que esta construcción es deficiente en el ámbito penal porque no es cualquiera. Aquí, indudablemente, el legislador tuvo una deficiencia o un mal asesoramiento respecto al obligado tributariamente. No lo ha considerado. Por eso es que Percy García quizás dice que es un delito de dominio, porque los delitos comunes, libertad sexual, patrimonio, lesiones, etc., son delitos de dominio. Ahí sí funciona la figura del dominio del hecho. Sí, esto es lo que marca error, pero esto de aquí hay que interpretarlo de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos abordando. Entonces, por lo tanto, sujeto activo solamente puede ser el obligado al pago de tributos. Solamente él, y él no es cualquiera. Entonces hay que darle la interpretación debida. El principal obligado a pagar los tributos de la administración tributaria es quien realiza el hecho imponible, es decir, el contribuyente. No obstante, la ley puede obligar a otros en el pago de tributos. No, lo que está en el artículo 9 del Código Tributario. Muy bien, pero el obligado a declarar, a pagar, él es el único que puede ser sujeto activo de este delito. No es cualquier persona. Esa obligación, cuyo término se maneja en el ámbito tributario, pasa normativizándose al derecho penal como deber. O sea, un deber tributario. Igual obligación tributaria. ¿Está claro? Muy bien. Sigamos. Entonces, aquí justamente viene el tema de competencia y delegación. Nuevamente tenemos que ir al tema de la diferenciación. Miren, una empresa o una persona puede ser el obligado a declarar. Esta persona puede delegar, justamente con eso marco la diferencia, dejo sentado lo que les he explicado antes. Y esta persona puede delegar en otras. La empresa llegar a un apoderado para el efecto de declaración, al contador, etc. Y hacer una declaración falsa. Como yo les dije, igual la persona obligada va a ser, es decir, el contador no se va a ver afectado, el apoderado tercero no se va a ver afectado, sino el contribuyente. La sanción en el ámbito administrativo va a ir al contribuyente. Y eso es igual en el ámbito de los delitos aduaneros. Por ejemplo, usted sabe muy bien que en el ámbito de delitos aduaneros existe lo que es un agente aduanero como persona jurídica y un agente aduanero como persona natural. Generalmente todo se maneja a través de un agente aduanero como persona natural. Sin embargo, para ser agente aduanero se requiere de que la persona tenga cursos de capacitación al respecto, reconocimiento, un pago, ¿no?, de garantía, etcétera, etcétera. Pero cuando ese agente aduanero, persona natural, trabaja para una agencia de aduanas, todos los actos que emergen, incluso producto de la firma del agente aduanero, son a título de representación. Es decir, ahí el agente aduanero no es agente aduanero, es un representante. Y para que vean ustedes cómo en el ámbito administrativo
no incide lo penal y viceversa. Puede, supongamos, alguien del personal, perdón, de la agencia aduanera, falsificar la firma del agente aduanero que actúa como representante de esa empresa. Ustedes saben que esa declaración se hace por correo electrónico, ¿no? Después hay todo un mecanismo de ver para el control, etc. Pero imaginen que la persona, el agente aduanero, por coaccionar, se siente ofendido, denuncia el hecho al ente aduanero. El ente aduanero, luego de un cotejo, aunque no está previsto esto dentro del reglamento, pero ha sucedido con una empresa, le impone una multa. La multa, miren ustedes, es contra la empresa agente aduanero. Pero esa sanción, señores, para que ustedes igual funcione en el ámbito tributario, no invalida la declaración que se ha hecho en la DUA. Es decir, para la agencia aduanera, la DUA tiene su valor no tanto por la firma de quien autoriza, sino porque el contenido sea veraz, que la empresa no exista la posibilidad de una empresa fantasma, la serie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay una multa contra la agencia aduanera. ¿Por qué? Porque la firma del agente que actuó como representante es falsa, pero eso no invalida la DUA. En el ámbito penal, igual en el tema tributario, ¿qué puede suceder? Que los directivos pueden ser exonerados porque no firmaron, no falsificaron, etc. Puede haber exoneración, pero esa exoneración tampoco le exime de la multa. Y en los dos casos que yo he conocido, las dos empresas pagaron la multa. ¿Se dan cuenta? Esa figura también es aplicable al ámbito tributario. Lo que pueda suceder en el ámbito penal, donde se rigen todos los temas y principios, ¿no?, de un delito, no tiene nada que ver con el tema tributario. Entonces, por eso, ¿y por qué les he hecho esta diferencia? Porque muchas personas me han preguntado, pero los libros dicen infracción tributaria empieza, ¿no? Teoría del delito, tipicidad, tipicidad, culpabilidad. Hay causas de justificación que me exoneran, los libros no lo dicen. Por lo menos ustedes ya lo saben ahora. Que lo que puede suceder en el campo penal, que puede ser la persona exonerada, sorprendida, etc., no tiene nada que ver con el pago. En el ejemplo aduanero que les he dado, que es real, ¿se han dado cuenta ustedes? Falsa, multa, DUA válida. Sigamos. Entonces, es un tema simplemente del sujeto activo del contribuyente. Y les decía esto, por ejemplo, en este caso, funciona lo mismo. Si sea como representante, en este caso, de la firma y tramitación de una DUA a un agente aduanero que actúe en la empresa como representante, el infractor, desde el punto de vista administrativo, es el contribuyente. Pero en el ámbito penal la cosa es distinta. Es totalmente distinta. Ahí, por ejemplo, si el agente aduanero se llama Juan Pérez y a él le han falsificado, la multa no va a venir a Juan Pérez. Va a ir contra la empresa. Y se acabó. La aduana no se hace problema, su nada igual. Tú eres el contribuyente y tú me respondes. En el ámbito penal, ¿cómo funciona ese tema de competencia? Que emerge del deber especial de declarar. Ahí la cosa cambia en derecho penal. En el ámbito penal, como les dije, las competencias no se delegan. Sin embargo, si por ejemplo la falsificación ha emergido de un área distinta, en el ámbito penal tendrá que detectarse para sancionar por esa firma, nada más por la firma falsa. O sea, en el ámbito penal no se entra a cuestionar la validez o no del documento, no ingresa a cuestionarse eso, simplemente, por ejemplo, la firma falsa, o si hizo una declaración falsa, entramos a ver el tema, si por qué se declaró falso, quién lo hizo, etc., pero no se cuestiona en el ámbito penal lo que haya acotado el ente recaudador, para nada. Imaginemos, entonces, aquí, en derecho penal, la imputación es personal. Quien tuvo el rol de verificar el correcto llenado y hablo de la firma y declaración del contenido de ese documento y presentarlo por correo electrónico, seguramente al ente respectivo. Si esa persona infracciona su rol y porque la agente representante no estaba y tenía que hacerlo por presión para no perder el trabajo, falsifica la firma, solamente esa persona será la que responda por eso. Si el contador, por ejemplo, realiza un acto fraudulento para beneficiarse él, seguramente él va a responder si no se prueba que también es contribuyente o empresario,
por delante, también se benefició. Pero se entra a ver las conductas personales de por qué utilizaste el medio y qué tipo de medio es, público, generalmente en estos casos. No se entra a ver el tema del pago y el tema de la acotación que haga el ente recaudador. Entonces la competencia en penal es clara, solamente es competente quien tiene el rol. Por lo tanto, ¿yo puedo denunciar al gerente general? No, si no pruebo que lo hizo. ¿Yo puedo denunciar al alcalde por incumplimiento de mandatos judiciales? No. Usted tiene que denunciar al funcionario a quien dirigió su oficio para que le remita la información. Es su competencia, es su rol. No es el rol de la persona que está más allá y que a quien nunca se emplazó. ¿Muy bien? El sujeto pasivo en este caso siempre será la entidad recaudadora, siempre. ¿Ya? En el ámbito penal también es así, pero generalmente se pone como sujeto pasivo al Estado, que engloba a todos los entes públicos. Y la acción típica tiene que ver con los actos, ¿no? Ardid, engaño, astucia, todo eso es fraude. Todo eso es una inducción al error. A través de eso se hace una declaración. Pero el tema del error justamente ha sido cuestionado porque el ente lo da por cierto. Por lo tanto, no es un tema de poder engañar, porque no se puede engañar a una persona jurídica. Y aquí muchos autores me parece que hierran. O sea, es al Estado a quien yo le doy, y el Estado no tiene personalidad desde el punto de vista física como nosotros. Por lo tanto, no se puede engañar. Para poder inducir el error a alguien, la persona tiene que estar en capacidad de ser inducida. Por lo tanto, no hay error contra los menores, porque son inimputables. Si un menor de edad, mendigo, se junta con un mayor de edad y le dice, vamos a hacer tal cosa con una señorita, yo le distraigo, y el menor le dice, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, tú estás mal. Yo lo que voy a hacer es me voy a tirar ahí, voy a llorar, tú le arrebatas la cartera. Y el mendigo mayor de edad dice, perfecto, eres lo máximo, por supuesto. Con tus 13 años eres un demonio. Y efectivamente el niño hace. ¿Podrá haber autoría, coautoría? No. Se considera autoría mediática. Se considera autoría mediática. Entonces, por eso, el tema aquí es simplemente un tema de declaración falsa. Nada más. Muy bien. Yo les agradezco la exposición. Espero haber sido claro y ya poder las preguntas que ustedes deseen.